Saludos a la iglesia con la paz del Señor. Amén. Amén, damos gracias a Dios. Con calor, pero estamos en victoria. Y así como estamos ya antes de sentarnos, vamos rápidamente a la palabra de Dios. Eclesiastés capítulo 7, versículo 13. Eclesiastés capítulo 7, versículo 13, la palabra de Dios en esta noche. Ahí en el Antiguo Testamento, Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantares. Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel, Daniel, Oseas, Amós, seguimos. ¿Cuántos hay que estudiar la Biblia? No hay nada más fácil. Lo primero que tiene que hacer un cristiano verdadero es saber en dónde empieza la Biblia y dónde termina la Biblia. Cristianos son 66 libros, ¿no? Y que verdaderamente ama a Dios, empieza Génesis, Éxodo, Apocalipsis, Deuteronomio, Primera de Pedro, así es. Hay que aprender a memorizar, hermano, la palabra de Dios para que nosotros podamos tener mayor entendimiento y podamos alcanzar más victoria en nuestra vida. Eclesiastés capítulo 7, versículo 13, damos lectura de las Escrituras, lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén. Dice la palabra de Dios: mira la obra de Dios, ¿quién podrá enderezar lo que Él torció? En el día del bien, goza del bien. En el día de la adversidad, reflexiona. Dios hizo tanto el uno como el otro, a fin de que el hombre no sepa lo que trae el futuro. Aquí amén la palabra de Dios. Si me puedes hacer un favor, Ana, sepárame las aguas. Gloria a Dios. Damos gracias a Dios. Podemos tomar asiento, gloria a Dios. Y como decían las Escrituras, ¿no? Aquí estábamos viendo, decía Salomón, gloria a Dios, el escritor de este. ¿Están todos adentro, Ana? Me falta uno. ¿Sí que se llama? ¿Cómo es? Según dice el sabio Salomón, gloria a Dios, el escritor de Eclesiastés, dice: mira la obra de Dios. O sea, nos está animando a que nosotros miremos ¿qué? Que miremos todo, porque todo es la obra de Dios. Dice: ¿quién podrá enderezar lo que Él torció? El otro día estuvimos ya tocando algún aspecto de este versículo y a veces decíamos que por qué los problemas, que por qué esto, que por qué tengo que pasar por acá. Y hay algunas iglesias que dicen no, que no tiene que haber problema, que tiene que ser todo victorioso, que tiene que ser toda declaración positiva, que tenemos que rechazar, que no tenemos que recibir lo malo. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Pero la palabra dice todo lo contrario. Dice: ¿quién puede enderezar lo que Él torció? Ahora, en el día del bien goza del bien, y en el día de la adversidad reflexiona. Dios hizo tanto el uno como el otro. ¿Qué está diciendo Dios? ¿Y el día del bien quién lo hizo? ¿Y el día del mal? ¿Y en el día del bien qué hay que hacer? ¿Y el día del mal? Hay que reflexionar. Qué tremendo, ¿no? Ahora, Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros, hermanos. En la formación que nosotros vamos teniendo delante de Dios, Dios trata de diferentes maneras, de diferentes formas, Dios usa diferentes métodos, tanto con uno como con el otro. No con todos los cristianos, hermano, obra trata de la misma manera. Con algunos tiene que tratar con una manera un poco más incisiva, más firme. Con otros, no tanto, porque no todos tienen el mismo carácter. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Algunos son más dóciles, algunos son más blandos y otros son bien así, a esa dura. Y muchas veces alguno suena como esto. ¿Cómo suena esto? ¿Cuántos dicen amén? Entonces Dios tiene que tratar de una manera especial con cada uno, hermano. En esa formación que nosotros vamos teniendo, gloria a Dios, como hijos, Dios prepara distintas situaciones para ir formándonos. Dios quiere formar, gloria a Dios, algo en cada uno de nosotros conforme al propósito con el cual nos ha llamado, conforme al propósito con el cual Él ya nos ha escogido desde antes, dice la palabra de Dios, de la fundación del mundo. Ahora, en la
Gloria a Dios. En la voluntad primitiva de Dios nos suceden cosas, hermanos. Por favor, Ana, controla esta situación, porque estamos... Ya perdí el hilo de la predicación. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Tenía en mi mente recopilando lo que estaba por decirnos y ya... Dios, ¿se da cuenta por qué siempre que decimos que en el momento de la palabra tiene que estar todo en paz? Porque no, yo que estoy acá adelante tengo que estar predicando y tengo que estar atento a todo. Y escucho ruido, y escucho y que están hablando, y que se están peleando, y que acá allá. Y después cuando estamos predicando quedamos ahí, ¿qué tengo que decir? ¿Cuánto dice gloria a Dios? Ahora, en la voluntad permisiva de Dios, hermanos, nos van pasando distintos tipos de cosas que van haciendo que Dios vaya formando lo que Él tiene que formar en cada uno de nosotros. A veces en nosotros somos más dóciles, algunos son más dóciles que otros, en algunos le lleva a Dios menos tiempo que en otros hacer la obra que Él ya ha preestablecido. Ahora, nosotros tenemos que tener también, hermanos, tenemos que estar conscientes de que Dios permite un montón de situaciones en nuestra vida con un propósito firme. Muchas veces cualquier cosita que pasa nosotros le echamos la culpa al diablo. Y el diablo esto. Y no porque el diablo, y no porque el diablo, y no porque el diablo, y darle con el diablo. Y cuando viene algo malo, ya el diablo. Yo ni me acuerdo del diablo. Dicen gloria a Dios. Yo ni me acuerdo del diablo. ¿Saben por qué, hermano? Porque yo no tengo tiempo para estar, sobre que tengo poco tiempo, el poco tiempo que tengo no lo puedo estar perdiendo con el diablo. Si el diablo fuera alguien importante, bueno, vaya y pase, pero el diablo no existe. El diablo es una persona derrotada, gloria a Dios, y yo soy el hijo de un rey, como dicen muchos hoy. ¿Somos el hijo de un rey o no? Ahora, los hijos de los reyes, ¿con quiénes hablan? Con los que están a su altura. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Un hijo de un rey no puede hablar con un diablo derrotado. Yo no hablo con derrotados. ¿Cuántos dicen amén? Ya no tengo tiempo, hermano, ni para hablar, y mucho tiempo no tengo tiempo para pensar en el diablo. Cuando las cosas salen como uno lo esperaba, gloria a Dios, y cuando no salen, hermano, como uno se las espera, en ese momento damos también gloria a Dios, pero reflexionamos. Es un momento para reflexionar de por qué esas situaciones están aconteciendo en nuestra vida. ¿Qué es lo que Dios está queriendo mostrar? ¿Qué es lo que Dios está queriendo hacer? ¿Qué es lo que Dios está queriendo quitar? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Ahora, gracias. Hermanos, a través de esto Dios nos va formando más y más a su imagen. Sentadita cada uno en su lugar, nada de jugar. A través de esto Dios nos va formando más y más y más a su imagen. La palabra de Dios, cuando habla de imagen, habíamos ya estudiado el original del griego, que era la palabra eikon, que significaba una copia fiel. Ahora, usted fíjese lo que sufrió Jesucristo. Mire, si nosotros tuviésemos que padecer exactamente lo mismo, Ana, por favor. Mire si Jesucristo tuviéramos que padecer exactamente lo mismo que padeció Jesucristo. Ahora, nosotros en este tiempo, hermanos, Dios trata con nuestro carácter para que crezcamos espiritualmente. Si Dios no trata con nuestro carácter, hermanos, no vamos a poder crecer. Vamos a conocer la palabra, pero vamos a quedar espiritualmente enanos. Vamos a quedar como niños espirituales. Dios quiere que nosotros tengamos un crecimiento. Dios quiere llevarnos a nosotros a la madurez. Ahora, muchas veces cometemos errores, hermanos. Pero a través de los errores que nosotros cometemos después con el tiempo, Dios va preparando, va transformando algunas situaciones en nuestra vida para que esos errores y esas cosas malas que nosotros hayamos hecho puedan transformarse en bendición y en cosas buenas en nuestro crecimiento espiritual. ¿Van entendiendo hasta ahí? Bueno, tenemos el ejemplo, hermano, de David y tenemos el ejemplo de Betsabé. Todos sabemos, hermano, que David fue un hombre, por Dios, con un corazón conforme al corazón de Dios, pero cometió distintos tipos de errores. El otro día habíamos visto cuando trajimos la enseñanza acerca de lo que es la falsedad y de la mentira, que siendo el ungido de Dios, mintió. Y que a través de su mentira hubo toda la familia, que fueron 85 personas de la casa del sacerdote, gloria a Dios, que murieron
a filo de espada, por órdenes del rey Saúl. Sin embargo, la Biblia dice que David era un hombre que tenía un corazón conforme al corazón de Dios. Dice la palabra de Dios que después tuvo un amorío con Betsabé, que quedó Betsabé embarazada, que mandó a matar al marido de Betsabé, a Urías el Eteo. Y no solamente eso, gloria a Dios. Después que mandó a matar a Urías, tomó a Betsabé como mujer, pero cuando nació esa criatura, la criatura murió. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Ahora, cuando vemos estos pasajes, nosotros podemos entender, hermanos, que a lo mejor intentamos entender que cuando pasan esas cosas porque Dios es malo. No, Dios no es malo. Nosotros, hermanos, podemos pecar. Sí. Vamos a los pies de Jesucristo. Jesucristo perdona la culpa del pecado. También. Pero las consecuencias, hermanos, del pecado irremisiblemente se van a venir en contra de nuestra vida. Sí o sí, las consecuencias del pecado nos van a afectar. En una u otra parte del camino nos van a afectar. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Ahora, nosotros vemos, hermano, que David, después de que pecó, ¿no? Después de que cometió semejante pecado, semejante abominación, de ahí en más la vida de David no fue la misma. David se arrepintió. Tenemos en el Salmo 51, el Salmo 51 nos muestra esta oración de arrepentimiento y de humillación del rey David delante de su Dios, y entendemos que Dios perdonó, hermanos, a David. Dios perdonó la culpa de David, pero las consecuencias se vieron después a lo largo de toda su vida, y las consecuencias las tuvo que pagar en su propia familia. En su familia hubo muertes, gloria a Dios. En su familia hubo unas atrocidades de pecados sexuales, los mismos pecados que cometió él. Por favor, Darío, separamos uno, hacemos el favor, gloria a Dios. En casa de Dios no se viene a jugar. Sentate acá, por favor, ahí adelante, ahí poner la mano, hacemos el favor. No, porque si no, esto termina, hoy somos poquitos, y si no, cuando hay mucho, esto va a ser un descontrol. Aparte, sinceramente, me perturba, porque estoy acá y veo y esto, y uno queda descolocado. Ya otra vez perdimos el libro de la predicación. Así que, por favor, los miembros y los que están cumpliendo la obra, no hace falta, hermano, que yo tenga que corregir a nadie. Este es el trabajo de los obreros, este es el trabajo de los siervos, este es el trabajo de la sierva. Yo ya me perdí el hilo. La segunda vez, en menos de 10 minutos que pierdo el libro de la predicación, no sé ni lo que voy a predicar. ¿Cuánto dicen los obreros? Los chicos en la casa de Dios tienen que tener un orden inalterable. Inalterable, y si no pueden mantener el orden, los sacan afuera y los controlan afuera, tampoco que se vayan a la calle. Pero en la casa de Dios, sea quien sea, el orden tiene que ser inalterable. ¿Cuántos entienden? Dicen amén. Digo siempre, si no cerramos la iglesia, hermano, y ponemos un pelotero. Esto es casa de Dios. Más ahora que ya se está terminando de establecer la fase, ya le estamos dando forma al templo, cada vez me voy a poner más rígido. Ustedes vieron cómo era Víctor Cola, bueno, voy a hacer exactamente lo mismo. Entonces, todos los que tienen parte del ministerio o todos los que son miembros tienen la obligación delante de Dios, cualquier anomalía, corregir. Con mucho amor, con mucha delicadeza, pero los chicos tienen que estar sentados. ¿Van entendiendo, no? Porque imagínense, cuando no están en la iglesia, están en la vereda o están en el patio, están sentados tranquilitos jugando. Cuando están en la iglesia, no se quedan quietos. No. En este lugar, no lo permito. ¿Cuántos dicen? No porque yo sea, como dicen, no, argel. No, hermano, porque tenemos que ser temerosos en las cosas de Dios. Nosotros estamos transmitiendo una palabra. Si transmitimos cualquier cosa, usted va a vivir como cualquier cosa. Y cuando llegue el momento de que Dios lo llame, no va a poder irse con el Señor, se va a ir al infierno. ¿Por qué? Porque no pudo recibir una enseñanza conforme a lo que usted estaba necesitando. Dios le quería hablar, pero con las perturbaciones salimos para cualquier lado y la gente no sabe edificar. Volvemos de vuelta al hilo de la predicación. Decíamos que la vida de David, después de que él pecó, no fue la misma. ¿Por qué? Uno de sus hijos, Amnón, violó a su hermanastra Tamar. Después Absalón mató a Amnón. Absalón huyó. Cuando vuelve Absalón, se levanta en contra de David, se subleva en contra de su padre sale huyendo. ¿Qué hace Absalón? Se lleva a todas las concubinas de David. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? La vida de David, hermano, después de que pecó, las consecuencias fueron terribles. ¿A Dios lo perdonó? Dios lo perdonó. ¿Pero por qué vinieron las consecuencias? Porque las consecuencias tienen que venir. Si nosotros no pagamos, hermanos, las consecuencias de nuestra rebeldía, si nosotros no pagamos, hermanos, las consecuencias de nuestras desobediencias, quiere decir que Dios no es Dios.
Pero lamentablemente para toda la humanidad, para el cristiano y para quien sea, y para el mismo diablo, Dios sigue siendo Dios. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, hoy vamos a predicar, hermanos, por de Dios, sobre el tema, el porqué del sufrimiento. Este tiempo estoy meditando, ¿no?, algunos aspectos que yo veo que por los cuales están atravesando el pueblo de Dios. Entonces me está interesando tocar esos aspectos. Venimos hablando de temas bastante fuertes. El último fue antes de la cena del Señor, el día sábado, fue el de la ansiedad, un tema bastante punzante. Ahora hoy hablamos de la angustia, la ansiedad, otro tema importante, punzante, hermano, y que a veces nos deja descolocados, es el por qué sufrimos, el porqué del sufrimiento. ¿Por qué el cristiano tiene que sufrir? ¿Le gusta a Dios que el cristiano sufra? ¿A Dios le gusta que usted sufra? ¿A Dios le gusta que usted padezca? ¿Y por qué padecemos? ¿Y por qué sufrimos? Es tremendo, ¿no? Ahora, no siempre vamos a padecer porque somos malos, no siempre vamos a sufrir porque estamos haciendo las cosas mal. Las enfermedades no vienen porque somos pecadores. ¿Cuántos dicen amén? A algunos sí, a otros no. Algunos sufren porque hicieron las cosas mal, otros porque están en la voluntad de Dios. Y a veces queremos ahí medio como que contender en contra de Dios, que por qué esto, que por qué aquello, que por qué lo otro, si yo voy a la iglesia, si yo me bauticé, si yo esto, si yo el otro, y Dios te mira y dice, y lo lamento, pero la vida del cristiano es así. Miren lo que le pasó a David, ¿no? Acá tenemos un ejemplo claro con la vida de este siervo David. El hermano fue perseguido, lo dio por Saúl, tuvo que esconderse, tuvo que andar por acá, por allá, hacerse pasar por loco en una tierra extraña, en un pueblo extraño, las cosas que tuvo que hacer David, hermano, para salvar su pellejo. Pero sin embargo, gloria a Dios, cuando llegó el momento, al final del camino, David durmió y partió con el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 10. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 10. Primera de Pedro 5. ¿Encontraron la palabra? Amén. Ahora, dice la palabra de Dios: pero el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. O sea, ¿qué está diciendo Pedro? El Dios de toda gracia, aquel que nos llamó, gloria a Dios, a su gloria, por medio de Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, o sea, no es que toda tu vida va sin padecimiento, Él mismo os perfeccione, ¿qué más dice? Establezca, afirme y fortalezca. ¿Cuántos dicen gloria? Ahora, Pedro era un hombre que había experimentado la gracia de Dios. La palabra gracia, todos recuerdan, es un término griego, charis, que significa favor, que significa don, que significa algo que recibimos gratuitamente sin haberlo, gloria a Dios, merecido. El regalo, el favor, el don de Dios. Que lo recibimos no, hermano, porque hayamos hecho cosas buenas, sino porque simplemente a Dios le plació dárnoslo a través de Jesucristo. Eso se llama gracia. Ahora, Pedro fue un hombre que experimentó la gracia de Dios ante la aprehensión de Jesús. Cuando Jesús fue aprendido en el huerto de Getsemaní, ¿qué pasó después? Pedro negó 3 veces al Señor. Ahora, anterior a esto, el Señor ya había anticipado esto que iba a suceder. Pedro era un hombre que tenía confianza en sí mismo, era un hombre que decía que él todo lo podía, era un hombre que se apoyaba en su propia fuerza. Yo voy a hacer esto, yo voy a hacer lo otro. Sin embargo, Dios le demostró, hermano, que, gloria a Dios, no era así. Pedro, hermano, tuvo que padecer y tuvo que soportar muchas cosas para poder alcanzar
la estatura del varón perfecto como pide la Biblia. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, ¿por qué tuvo que sufrir tanto Pedro? ¿Por qué tenemos que sufrir tanto nosotros? ¿Por qué tienen que sufrir tanto los cristianos? El mismo apóstol Juan, hermanos, en el libro de Apocalipsis, en las revelaciones, nos dice que aquel día, dice que no habrá más llanto, no habrá dolor, y dice que Dios enjugará toda lágrima. ¿Qué quiere decir eso, hermano? Que ya van a ser días de gozo. No va a haber problema, no va a haber pelea, no va a haber enfermedades, no va a haber llanto, no va a haber tristeza. No habrá dolor, no habrá llanto, y dice la Biblia, Dios enjugará toda lágrima. ¿Cuántos dicen amén? Sin embargo, antes que eso, Jesús dijo, en Evangelio según San Juan, capítulo 16, versículo 33, 16:33, si lo buscan más es mejor, gloria a Dios. Yo lo sé de memoria, pero si quiero leer, yo me pongo más contento se puede enseñar. ¿Cuánto dicen amén? Evangelio según San Juan, capítulo 16, versículo, gloria a Dios, 33, dice, ¿en el mundo qué? Habla algo con respecto al mundo. ¿Y qué dice del mundo? 17, entonces léalo. Ahora, fíjese que es como... muchos dicen no, que la Biblia se contradice. Jesús dice, gloria a Dios, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Pero también está diciendo, yo les hablo estas cosas, les predico el Evangelio, les predico esta palabra para que tengan paz. Y al mismo tiempo que dice que vamos a tener paz, para que tengamos paz, nos está diciendo que en el mundo vamos a tener aflicción. Ahora, ¿cómo es el tema? O vamos a tener paz o vamos a tener aflicción. Ahora, vamos a tener la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, que guarda nuestro corazón y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Pero en el mundo vamos a tener aflicciones. ¿Pero qué nos dice Jesús? Que Él ha vencido al mundo. O sea, Él venció al mundo. El mundo es el sistema de gobierno de Satanás. El mundo es todo aquello, hermano, que Satanás pone delante de nosotros para hacernos que nosotros nos desviemos del camino verdadero. Ahora, dice el Señor que Él ha vencido al mundo. Ahora, a ver, voy a poner un separador acá. Gloria a Dios. Nosotros vamos a pasar momentos de escasez, vamos a pasar momentos de enfermedades, vamos a pasar momentos de situaciones muy difíciles, hermano. El hecho de ser cristiano no quiere decir como en muchas iglesias, pues digo, estuvimos hablando de varios problemas, ¿no? Están leyendo los hermanos y por ahí andan algunos medios luchados, se están quedando en su casa, puesto el otro, porque le están viendo la quinta, le buscando la quinta pata al gato. Porque muchos vienen de otras iglesias en las que no le predican el Evangelio, hermano. Muchos vienen de otra iglesia en la que le dicen, esto tiene que ser así, y esto Dios te va a dar. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Usted cuando conoció al Señor, ¿qué le dijeron, hermano? A usted no le dijeron, usted venga a la iglesia, conviértase a Cristo y Cristo le va a dar libertad a su hijo. ¿No le dijeron así? A su hija no le dijeron, Cristo va a sacar de la cárcel a su hijo. ¿No le dijeron eso? Y es verdad. Pablito, cuando quedó privado de la libertad, no conocía al Señor. Estaba esclavo del pecado y estaba siendo esclavo del diablo. Está privado de la libertad, pero ya no es preso del pecado y ya no es más preso del diablo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Creo que la enseñanza que trajimos el domingo acerca de cuando Dios instauró la cena del Señor, le dio libramiento de la esclavitud del mundo, o sea, de Egipto, y de la esclavitud de Faraón. A nosotros, cuando nos trae a Cristo, nos hace libres ¿de qué? Nos hace libres de la esclavitud del pecado y de la esclavitud del diablo. No somos más cautivos del pecado, no somos más cautivos del pecado, del diablo. O sea, somos libres. Ahora, eso es lo que dice el Señor. Somos libres. Pero si cometemos un error, vamos a quedar pegados. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Pero no porque Dios sea malo, sino porque es una consecuencia y sí o sí tenemos que padecer por los agravios o por las cosas que hayamos hecho mal. Pero esas son cosas que sí o sí van a venir. Y las cosas, hermanos, es un camino por el cual tenemos que pasar. Todos predican el Salmo 23, Jehová es mi pastor,
nada me faltará. ¿Cómo que dicen? El salmo del buen pastor. No, ese es el salmo de la oveja, no es el salmo del buen pastor. ¿Quién habla? ¿El buen pastor o la oveja? Cuando usted ve el salmo 23, ¿quién habla? ¿Está hablando Dios? No, la oveja. ¿Quién es la oveja? David. ¿El salmo del buen pastor? No, el salmo de la oveja. El que habla es la oveja. Jehová mi pastor, dice la oveja, nada me faltará. En lugar de delicados pastos me hará descansar. Y la oveja dice todo lo que Dios le da. Pero en un momento la oveja dice, y cuando pase por el valle de la sombra y de la muerte, no temeré mal alguno. Ahora, ¿por qué la oveja David dice? ¿Por qué la oveja dice que hay un valle de sombra y de muerte? Ahora, ¿qué dijo David? Cuando llego al valle de la sombra y de la muerte me tomo un avión. No había avión, pues no póngale una alfombra mágica, usaban los Reyes Magos en esa época, y paso por ese valle de la sombra y de la muerte y bajo al otro lado. ¿Dice eso la Biblia? ¿Qué tuvo que hacer David? Tuvo que pasar por el valle de la sombra y de la muerte. Ah, y usted no quiere pasar por ahí. ¿Qué evangelio? ¿Se dan cuenta, hermano, que nuestro hermano Sergio, que estuvo el domingo, se quedó medio ahí? Entonces le dimos unas cuantas predicaciones, me trajo unos CD, ahí les grabé los CD y se llevó, ¿no? Y yo por ahí mandé un mensaje como diciendo, hermano, esto es, como dijo un hermano que se fue una vez, esto es mucha información, se fue medio... Claro, porque venían a él le venían predicando el evangelio y cuando lo confrontamos con la palabra, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Ahora, ¿quién miente? ¿Mienten ellos o mienten nosotros? Yo no sé si los otros mienten. Lo que yo sí sé es que nosotros no estamos mintiendo. Si los demás mienten, se arreglan con el Señor. ¿Cuántos dicen amén? ¿Va entendiendo? Tenemos que tener mucho cuidado, hermano, acerca de cuál es el evangelio que estamos escuchando. Porque conforme al evangelio que escuchemos, es como vamos a vivir y cómo vamos a pensar. Y lo que vamos a esperar. Hoy te habla con los cristianos, todo bueno, declaro, decreto, cosas lindas, cosas grandes. Mi casa nueva, mi trabajo, $25,000, mi cuenta en el banco, la deuda que tengo, cancelo toda la deuda, no debo más nada. Y llegan todos los meses carta documento, carta documento, carta documento, carta documento. Eso no es cristianismo. Ayer me encontré con un varón el día domingo, tengo nuestro hermano Yedro y otro varón más también que viene a la carnicería, y me contaba de la... Sí, está bien. Estaba contando la plata porque yo todos los fines de semana, los domingos, le doy 300 pesos para Dios, dice. Y yo le decía, Señor, yo quiero llevar mañana los 300 pesos. Y conté la plata y tenía 2.150. Al rato contamos de vuelta, había 1.000 pesos de más. Dice, lo que es el Señor, sí, yo creo. Pero cuando veo el evangelio que le están preguntando, yo no sé si será de Dios eso. Al otro día, domingo, en la mañana, la carnicería ya atiende unos clientes antes de irse al culto, porque el culto empieza como a las 10. Y yo tenía todo billete de 50 pesos para llevarle a Dios. 6 billetes de 50 pesos, 300 pesos, que es lo que pactó, o sea, una ofrenda. Es prácticamente su diezmo, porque al ser un negocio grande, es más o menos lo que tiene que diezmar aproximadamente por semana, ¿no? Y le dice al Señor, Señor, pero yo no quiero llevar billetes de 50 pesos para ofrendarte los 300. Yo quiero llevarte billetes de a 100. Dice, viene el primer cliente, 100. El segundo cliente, 100. El tercer cliente, 100. Le llevó 300 pesos al Señor. Dice, qué tremendo que es el Señor. Llovió en estos días, dice, y todo el barrio está sin luz. Yo tengo luz. Se inundó todo el barrio. Acá, ¿por qué parece que duerme ahí en el local? Como es solo, soltero, ¿no? Bueno, separado, vive solo. Y acá no entró agua. Y yo tuve que dar una experiencia, dice, yo me gozo en las experiencias de Cash Luna, ese hijo del diablo. De Guillermo Maldonado, otro que predica barbaridades que no tienen nada que ver con lo que dice la Biblia. Dice, y a mí el Espíritu Santo me levantó con cama y todo. Yo escucho, ¿no? Y si yo quiero, como Cash Luna y como Guillermo Maldonado, que miran a los ojos a Dios, yo sé que algún día lo voy a mirar también a los ojos. Y yo digo, ¿será? Dice que hay un libro de Cash Luna que habla del Espíritu Santo. Yo vi algo en internet el otro día, pero como es payasada, no le di mucha importancia. Y parece que en ese libro el tipo dice que él ve a los ojos a Dios. Y este se lo cree. Y anda haciendo las mismas pavadas. Ahora, este hombre, lo único que sabe hablar es de plata. Un día me llama a la radio, cuando estábamos haciendo radio en Jesús Vivía, me llama a la radio, venga al culto, no puedo, le doy la dirección, venga por favor, necesito que ore por mí. Yo pensé que tenía alguna necesidad.
Cuando llego acá al negocio de la carnicería San Cayetano, que estaba antes, ¿se acuerda acá en la avenida? El dueño de ahí era, que tomaba antes. Cuando entro ya, para hermano. Digo, yo no me compro ni me vendo, hermano. Me dice, no, porque yo quiero que des por el negocio. ¿Pero qué me quiere pagar por adelantado? ¿O me quiere pagar mi cuenta? ¿Cómo me quiere pagar? No, hermano, no lo tomes a mal, me estás ofendiendo, hermano. No me conoces. Estoy entrando y me sacas 100 pesos. Yo no me llamo 100 pesos, yo me llamo Alejandro. Y mi Dios tampoco se llama 100 pesos. Mi Dios se llama mucho más. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Ya arrancamos mal, hermano. Me parece que vos te confundiste. No, que esto que bueno, empezamos a hablar. Cada vez que me encuentro con este hermano, lo único que habla, plata. El Dios de él es el Dios de la plata, de la plata, de la plata, de los coches, de los negocios, de la plata, que tengo 100 acá, aparecen 500, tengo 500. Señor, yo te pido 500 nomás. No, 600. 1000, Señor. 2500 y te echamos completamente. ¿Cómo dicen gloria a Dios? Y yo cuento mi plata. Amiga, mi esposo, acá tenemos menos. Así le digo, al final, ayer tenía tanto. Ahora, ay, misericordia, hoy me estaba por quedar a trabajar y yo no voy a trabajar. Ahora, ¿el Dios de él es diferente al Dios mío? Sí. ¿Saben por qué, hermano? Porque mi Dios es el Dios que permite sufrimiento, que permite escasez y que permite muchas cosas en nuestra vida para moldearnos, y no para que nosotros nos aferremos a lo material, sino que aprendamos a depender de Él. Sin embargo, esta gente nueva, esta nueva generación de cristianos, tienen un Dios diferente, que no es el Dios en el cual nosotros creemos, al que predicamos y en el que confiamos. El Dios de ellos es el Dios Mamón. ¿Cuál es el Dios Mamón? El Dios de las riquezas. Pero ellos no les van a hablar de otra cosa que no sea riqueza, plata, bienestar. Riqueza, plata, bienestar, riqueza, plata, bienestar, riqueza, plata, bienestar. Y el valle de la sombra y de la muerte. ¿Cuándo? Usted nunca le va a decir que comieron un huevo frito. Nunca lo va a escuchar decir que tomaron un cocido con pan. Jamás. Ellos jamás comen un guiso. Porque mi Dios es el dueño de la plata y del oro. Comen caviar. Qué tremendo, ¿no? Yo digo, Dios, hermanos, ya ha dejado establecido en la palabra de Dios los lugares por los cuales nosotros teníamos que pasar. No podemos ir salteando etapas, ¿no? Una carrera de posta, usted tiene que ir de posta en posta en posta. Cuando saltea una posta quedó descalificado. Pero sin embargo los cristianos de hoy saltean posta. Acá no, por acá no. Por acá tampoco. Entonces van buscando, cada uno va buscando caminos alternativos. Por eso viven como viven. Y por eso están como están. Hay muchos que dicen que no sufren. No quieren sufrir, no quieren tener problemas, no quieren tener dificultades. Quiere decir, hermano, que no son cristianos. Porque el cristiano tiene que pasar por el fuego. ¿Va entendiendo? Porque dice, ¿cómo decía el apóstol Pedro? Gloria a Dios. Porque después que hayáis padecido un poco de tiempo, ¿toda la vida el cristiano va a ser sufrimiento? No, un poco de tiempo. Hay un tiempo en el que vamos a sufrir, hermanos. Sí o sí tenemos que sufrir. Ahí Dios nos está moldeando, Dios nos está, gloria a Dios, restaurando, Dios está haciendo que nosotros podamos madurar, que podamos crecer espiritualmente. Sin este proceso en nuestra vida, hermanos, es imposible que nosotros podamos crecer. Por eso el Salmo de la Oveja, el Salmo 23 dice: cuando ande en valle de sombra y de muerte, no temeré, me va a pasar algo, no temeré mal alguno, algo me va a pasar, no temeré mal alguno. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Se va a caer la casa, se va a pasar esto, va a pasar aquello, no temeré mal alguno. Eso es un síntoma, hermano, de que estamos caminando en victoria y de que tenemos nuestra confianza plena puesta en el Señor. La vida cristiana se compone de momentos buenos y de momentos malos. Generalmente la otra vuelta había una persona vino y me dijo, ¿por qué esto? ¿Por qué aquello? Y mirá, no sé qué hacer ahora. Le digo, mirá, tenés que tomar una decisión. Sí, pero no sé qué hacer. Pará. Cuando vos llegaste, para llegar a esta situación, tuviste que tomar una decisión. La decisión que tomaste es mala. Y yo, y usted me lo viene a decir, no, para, no estoy criticando, te quiero hacer ver esto.
La vida se compone en tomar decisiones. Muchas decisiones. Vivimos tomando decisiones. A veces tomamos decisiones buenas, a veces tomamos decisiones malas. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Pero el tema es que siempre, en cada paso que damos, tenemos que tomar una decisión. A veces lo hacemos bien, a veces lo hacemos mal. El hecho de que lo hagamos mal no quiere decir que nos vayamos al infierno, sino que vamos a aprender de las cosas que hicimos mal. ¿Por qué? Porque ¿quién puede enderezar lo que Dios torció? ¿Por qué tomé esa decisión mala? ¿Y por qué me pasó esto? Porque Dios permitió. No es que porque pasó porque el diablo, no. Dios permitió que pasara eso. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? El diablo no va un milímetro más allá de donde Dios se lo permite. Para mí el diablo, le voy a cambiar el nombre, le voy a decir el pichicho de Dios. ¿Sí? Porque el Señor dice diablo y el diablo mueve la cola. El Señor le dice quieto, el diablo tiene que estar quieto. El Señor le dice avance, el diablo avanza. El diablo no puede hacer absolutamente nada, hermano, que Dios no le permita. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y ahora vamos a ver, hermano. Y cada vez que el diablo hace algo es porque Dios se lo permite. Si Dios le dice no, el diablo no puede hacer nada. ¡Te voy a matar! Si Dios permite. Me mató porque Dios permitió. Era tu tiempo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Hay muchos que dicen, ¡ay, me voy a morir! Si es el tiempo de Dios, por más que haga lo que haga, se va a morir. ¿Cuántos dicen? Hace unos días espero que haya sido de parte de Dios, no, pero me golpea. Vi un muchacho que al lado lo que pasó, que está accidentado desde hace ya, se mejoró, bajó. Un día el Señor me mostró, y yo le dije a mi esposa, este chico se muere. Y Dios me mostró. Mejoró, bajó, mejoró. Ayer llevamos a mi papá, se le hizo un tumor en la cabeza. Ya los médicos no dan esperanza. Si tocan puede quedar en estado vegetativo. Yo los animo, no en la fe, pero yo me quedo pensando, espero que esto no haya sido de Dios el que me mostró esto. Pero estoy comprobando que sí, que dice lo que yo me mostró. ¿Cuántos dicen algo? Ahora, no siempre Dios nos va a mostrar todo lo malo que va a pasar. A veces no nos vamos a encontrar ahí. Llegamos y nos encontramos con la situación. Y tenemos que pasar por ese valle. Tenemos que pasar por ese valle. ¿Por qué? Porque a cada uno le llega su tiempo. No es cuando nosotros digamos, no, yo no me voy a morir. O me voy a cuidar para no morir. Te vas a morir de un resfrío. Te vas a morir de un... ¡Ah! Te fuiste. ¿Por qué? Porque llegó tu tiempo. Cuando Dios dice vamos, vamos. ¿Cuántos dicen vamos? ¿Se acuerdan lo que le pasó a Sandro? Todas las cosas que le metieron ahí a Sandro, el Sandro de América era de Rosa Rosa la Maravillosa, ¿no? Cuando le hicieron el trasplante, no me acuerdo de cuántas cosas era que le trasplantaron, corazón, no, pulmón, no sé qué era que le trasplantaron, un adicto al cigarrillo, cáncer fulminante. Cuando le hacen el trasplante salieron los médicos y dicen, ¡oh, nosotros los médicos! Y no, gracias a Dios que... ¿Pero qué Dios ni dio? Nosotros, nuestra inteligencia, nuestra preparación es la que le salvó la vida a este hombre. Yo cuando escuché dije a mi esposa, este se murió. Es imposible que pueda ser vivo ese hombre, porque los médicos quisieron llevarse la gloria de Dios, ¿no? La gloria que le correspondía a Dios. ¿Qué Dios ni Dios? Nosotros, dijeron los médicos. Yo dije a mi esposa, no, si este hombre sigue vivo, se recupera, es porque Dios no es Dios. Y como Dios es Dios, este tipo se muere. A la semana, despachado sangre. ¿Cuántos dicen gloria? Llegó su tiempo. Ya era el tiempo de su partida. Yo no sé cuántas veces le habrán predicado el Evangelio en su vida, pero con la vida que tenían no creo que se haya arrepentido. Dios les dio oportunidades, pero yo pienso que sí, a todos se las da. No se arrepintieron, bueno, llegó su tiempo. ¿Cuántos dicen que... Hay muchos cristianos que dicen que se mueren hijos de Dios, pero se mueren convertidos. Y no sé cuándo me voy a morir. Asegúrese convertirse ahora, para cuando le llegue la hora, partir con el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Esa tiene que ser la preocupación del cristiano. Y no porque está la lucha, porque está, no, esos momentos van a estar, hermano. Y son justamente para preparar nuestro carácter. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Ahora, la vida del cristiano se compone de tomar decisiones, buenas o malas. Preferentemente tendrían que ser buenas, pero cuando tomamos una decisión mala vamos a pagar las consecuencias. Pero todo este tipo de cosas forman parte de la vida del cristiano. Los momentos buenos también y los momentos malos. Los momentos en los que hay que llorar y hay momentos en los que hay que reír. Apóstol Pablo dice en la carta de los Romanos, parece que Romanos capítulo 12 es, llorad con los que lloran
y reír con los que se ríen. Ahora, ¿por qué Pablo, el apóstol del Señor, el apóstol preciado, dice, cuando ves uno llorar, y bueno, llorá con él. Y cuando ves uno que se goza, gozate con él. Si verdaderamente nosotros no tuviésemos que tener momentos difíciles en nuestra vida, diría, hay que gozarse siempre con los cristianos porque los cristianos se gozan nada más. No, está diciendo que en algún momento vamos a llorar y en algunos momentos nos vamos a reír. O sea que en la vida va a haber momentos buenos y momentos malos. ¿En el mundo tendréis aflicción? Sí. Pero tenga confianza porque Él venció al mundo. ¿Cuánto dice nada? Y si Jesucristo tuvo aflicciones, ¿no las vamos a tener nosotros, hermanos? Pero seguro que las vamos a tener. Ahora, dice la palabra de Dios, apóstol Pedro dice, después que hayáis padecido, gloria a Dios, un poco de tiempo. Esta palabra padecido es una palabra que se traduce en un término griego, pasjo, P-A-S-J-O, pasjo, que pasjo significa experimentar dolor o sufrimiento. O sea que está diciendo literalmente, hermanos, que vamos a experimentar dolor y vamos a tener sufrimiento. Ahora, hay muchas situaciones, hermanos, a través de las cuales nosotros padecemos y sufrimos en la vida. Padecemos enfermedades, padecemos persecuciones y padecemos escasez. Algunos padecen enfermedades no por haber pecado. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? San Juan capítulo 9, me estoy acordando, el Evangelio según San Juan capítulo 9, versículo 1, me parece que es. A ver si encuentra Ana, puede leer en voz alta. Acá Jesús se estaba encontrando con una persona ciega, ya estudiamos este pasaje una vez. No me acuerdo qué enseñanza había traído hace un par de semanas utilizando este pasaje, en donde un ciego había recibido la vista. Entonces dice, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que sea ciego? Y Jesús dice, no, ni él ni sus padres. Porque muchos piensan, hermano, que tienen una enfermedad es porque usted es un pecador. Hay iglesias en las que le dicen, ay, no sé, me brotó un cáncer, ay, porque usted está en pecado. O tengo esta enfermedad, porque seguro que está en pecado. O sea, enfermedad es sinónimo de pecado. No, es una mentira. Eso pensaba también el pueblo de Israel en su tiempo. Y Jesús decía, oíste que fue dicho, pero yo os digo, o sea, listo está. ¿Cuántos dicen gloria? Hay personas que van a padecer enfermedades por pecadores. Por ejemplo, un marido cochino y adúltero que anda visitando camas ajenas, se puede agarrar una enfermedad venérea, se puede contagiar un SIDA y se muere de una sífilis. Una sífilis no se va a morir ahora porque hay mucha penicilina, pero se puede morir de un SIDA. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Ese sí está enfermo por haber pecado, pero una criatura recién nacida que la madre le transmite el SIDA, ¿pecó esa criatura? Tiene una naturaleza pecaminosa, sí, pero él no pecó. ¿Y por qué recibió eso? ¿Cuántos dicen amén? Ahora, no todos los enfermos que padecen enfermedad es porque están en pecado. No todos los que padecen escasez es porque están en pecado. No todos los que están pasando por sufrimiento es porque están en pecado. ¿Qué dice la palabra Ana? 9, 1 y 2. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego naciente que le preguntaba a sus discípulos diciendo, David, ¿quién pecó? ¿Este o su padre para que haya nacido ciego? Respondió Jesús, no es que pecó este ni su padre, sino para que las obras de Dios se manifiesten. Ahora, cuando pasan estas situaciones difíciles, ¿para qué es, hermano? Para que las obras de Dios se manifiesten en nuestra vida, para que podamos ver plenamente la soberanía de Dios en nuestra vida. Ahora, hay personas que padecen enfermedades por ser pecadores, más o menos una referencia. Hay otros que padecen escasez, hermano, en economía, porque son estafadores, porque son ladrones, porque son fraudulentos, pagan las consecuencias. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Pero hay otros que pasan escasez porque tienen que pasar escasez. A uno Dios le da el pan necesario, a otro le da abundancia. ¿Y por qué a aquel sí y a mí no? Solamente Dios conoce cómo está el corazón de aquel y cómo está mi corazón. ¿Cuántos dicen? Hay hermanos que vienen y dicen, oh, mirá la bendición. Y yo digo, ay, yo cómo tengo que trabajar. Y bueno, pero Dios sabe por qué. Trata de esa forma con cada uno. Hasta ahí vamos entendiendo. Ahora,
¿Cómo nosotros tenemos que orar, hermano, cuando estamos sufriendo? En el momento del sufrimiento, ¿cómo tenemos que orar? ¿Cómo ora usted cuando está sufriendo? Yo conozco hermanos que dicen, Señor, mira este sufrimiento, declaro, Señor, decreto, rechazo y está hecho. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Me ato a la felicidad. Me ato a la abundancia. Cancelo el sufrimiento. Cancelo la enfermedad. Cancelo la escasez. ¿Así ora usted? ¿Cómo ora usted? ¿Cómo llora? Qué tremendo, ¿no? Cuando usted está sufriendo, ¿qué le dice a Dios? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué estoy sufriendo? ¿Por qué me duele esto? ¿Por qué se me terminó el gas? ¿Por qué se me rompió la heladera? ¿Por qué lo otro? ¿Cuánto dicen gloria a Dios? ¿No hace usted así? No, usted no ora así. ¿Cómo ora? A ver, denme un ejemplo. Cuando están pasando momentos y dicen, ¿cuál es su oración a Dios? Siempre tiene misericordia de Dios. Si la misericordia de Dios se renueva cada mañana. ¿Cómo orar, hermano? ¿Cómo tenemos que orar cuando estamos en sufrimiento? Qué tremendo, ¿no? Y ahora, ¿de qué nos disfrazamos? Cuando usted está pasando por un momento difícil, su oración tiene que ser, no porque, Señor, ¿qué me querés enseñar con esta situación? ¿Para qué estás permitiendo que yo pase por este valle de sombra y de muerte? Si está en tu voluntad, mostrarme, porque si quieres te va a mostrar y si no, no te va a mostrar nada. Si está en tu voluntad, muéstrame, Señor. ¿Qué estás formando? ¿Qué parte de mi carácter estás limpiando, purificando, estableciendo, afirmando? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Por qué me estás haciendo pasar por esta situación? No es una oración válida, sino ¿para qué? ¿Qué es lo que yo tengo que aprender de esta situación? No, sácame de esto, sácame del otro, sácame de acá, sácame de allá. Yo conozco muchos cristianos que están privados de la libertad, hermanito, y yo los he ido a visitar. Señor, me tenés que sacar de acá. Yo le digo, Elías, ya andá y sacame todo lo que tiraste allá. Y me lo sacás ahora. ¿Y qué tiene que hacer Elías? ¿Qué hace Elías? Va y lo saca. Ahora, ¿será que yo le puedo decir como le hablo a mi hijo a Dios? Mirá, Dios, me tenés que sacar de acá. Dios, mirá que yo esto no lo quiero. Me tenés que sanar de esto. ¿Será que así le puedo hablar a Dios? Y cuando le agarra una enfermedad de esa media de patatús, ¿qué le tiene que decir usted a Dios? ¿Qué me querés enseñar con esto, Señor? ¿Qué me estás queriendo mostrar? Si está en tu voluntad, en tu soberanía, revelármelo. Y si no, me someto a tu voluntad. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Ahora, a veces cuando nosotros le preguntamos a Dios que si está en su voluntad no muestre, Dios te va a decir, porque soy un rebelde y te estoy disciplinando. Bueno. Otras, porque estoy formando esto en tu vida. Otras te va a decir nada. En otras situaciones Dios se queda callado. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Y cuando Dios se queda callado, ¿es porque está enojado? Porque se queda callado. Está en su soberanía. Pero aunque se quede callado, igual sigue tratando contigo. ¿Cuánto dice? A veces nosotros le queremos que Dios esté ahí a la orden, como que Dios sea nuestro valet, nuestro mayordomo, ¿no, hermano? A veces Dios te contesta, a veces no te contesta, a veces te dice que sí, a veces te dice que no, a veces no te dice nada, te deja ahí, como diciendo, ahora, ¿vale? ¿No te contesta? No, pero si le contestas por rebeldía, por esto, a través de la palabra. Te va a contestar, cuando Dios te contesta, tú tienes el oído entrenado para escuchar, hermano, para dice. Dios habla y Dios te muestra, Dios sabe cómo hablar, Dios sabe cómo contestarnos. Y cuando no quiere hablar, tampoco, pero Dios, nadie le puede decir nada. A veces que Dios por ahí está probando tu fe, a veces te está disciplinando. Dios sabe, hermano, lo que está haciendo con cada uno de nosotros. Ahora, apóstol Pablo, vamos a ir en 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 17. 2 de Corintios 4, 17, porque acá está diciendo apóstol Pedro,
Gloria a Dios. Dice que después que hayáis padecido un poco de tiempo. Primero hay que padecer un poco de tiempo para entrar en otra parte, hermanos, del trato de Dios, que todavía no entramos en esa parte, vamos a entrar ahora, pero estamos hablando de este breve tiempo, en el cual tenemos que nosotros pasar por aflicciones, somos probados por un breve periodo de tiempo. Apóstol Pablo, en 4, gloria a Dios, 17, de ahí, de 2 de Corintios, dice, pero esta leve tribulación momentánea, ¿qué es una tribulación momentánea? Es un momento difícil de lucha, de enfermedad, de dificultad, lo que sea, pero dice, ¿eterno? ¿Qué dice? Momentáneo, un sufrimiento, una angustia, un dolor, lo que sea, una enfermedad momentánea. ¿Va entendiendo? Apóstol Pedro dice que tengáis que ser afligidos por un poco de tiempo. Lo mismo dice Apóstol Pablo. ¿Cómo será que pueden decir lo mismo estando en diferentes lugares cuando escribieron esta carta? ¿Saben por qué? Porque el Espíritu Santo que hablaba era el mismo. Y Apóstol Pablo dice, esta leve tribulación momentánea, esta tribulación, este momento difícil es un tiempo. ¿Pero qué hace? Apóstol Pablo lo explica un poquito más profundo. Produce en cada uno de nosotros, ¿qué produce? Un eterno peso de gloria. ¿Qué es un eterno peso de gloria? Es el reposar completo, hermano, de la gracia y la gloria de Dios en nuestra vida. La gloria de Dios es eterna. Produce en cada uno de nosotros una aceptación, o sea, Dios nos acepta. Es grato lo que estamos haciendo, Dios lo acepta. Derrama de su espíritu y eso produce un eterno peso de gloria. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, nosotros acá en esta escritura podemos entender, hermano, que lo que nos está diciendo es que ellos sufrieron todo tipo de problemas, todo tipo de persecuciones. Hablamos algo siempre de lo que le pasó a Apóstol Pablo. Lo apedrearon, lo dieron por muerto, se tuvo que colgar, gloria a Dios, por las murallas de Jerusalén en un canasto. 3 veces padeció un naufragio, 3 veces fue azotado con vara, fue encarcelado hasta que murió decapitado. Esos son los sufrimientos del apóstol, según nos habla también la carta a los Corintios, cuando el apóstol Pablo hace una defensa de su ministerio. El apóstol Pedro murió crucificado cabeza abajo, porque no se sentía digno de tener la misma muerte que su Señor. Lo crucificaron al revés, pero murió crucificado. ¿Cómo puede ser que hayan padecido tanto? 11 de los 12 apóstoles murieron de la peor manera. Murieron de la peor manera. Yo les doy una enseñanza de cómo murió cada uno, es tremendo. Murieron crucificados, apedreados, quemados, a filo de espada. La peor de las muertes. 11 de los 12, pero solamente uno murió de viejito, que es apóstol Juan, el apóstol amado. El único que murió de muerte natural ya de viejito, en la isla de Patmos, cuando se terminó la persecución, gloria a Dios, del emperador Diocleciano, que fue uno de los más bárbaros. Después siguió la persecución, pero ahí con su periodo de tiempo Dios les dio descanso. En el año 100 aproximadamente de la era cristiana, matan a Diocleciano, asesinan a Diocleciano porque ya le había agarrado la chiripiorca y se autoproclamó Dios. Mire qué loco que estaba, ¿no? Mandó a asesinar, a matar a todos los judíos, a todos los cristianos, a todos los cristianos, los creyentes, que no lo adoraban y no lo reconocían. Imposible que un cristiano haga eso porque no tenían un solo Dios. Y morían, pero no se arrodillaban y no lo veneraban como Dios. Después, fíjense, ¿no? Hasta los mismos romanos lo tenían que venerar y lo terminaron matando. Ahí tuvieron un descanso. Pero Dios salieron en libertad los que estaban en la isla de Patmos, pero ya apóstol Juan ya era viejito, así que ahí partió con el Señor. Pero no tuvo tanto sufrimiento, no tuvo una muerte fea. Pero los demás sí. ¿Y por qué aquellos sí y este no? ¿Cuánto dicen gloria a Dios? ¿Saben por qué? Porque Dios es soberano y hace como quiere. Porque a veces vemos que aquel la pasa, como me dice la hermana, pero aquel se levanta y aquel va, y aquel otro sí, aquel fue a la luna, el otro se pagó no sé cuántos millones de dólares para dar una vuelta a la Tierra, el otro no sé cuántos trillones de dólares para ir en una excursión a una base espacial. ¿Y por qué él sí y yo no? Pregúntele a Dios. ¿Y sabe qué le voy a decir Dios? ¿Qué te importa? Si yo soy soberano y hago como quiero. ¿Cuánto dicen lo de Dios? Ahora nosotros le vamos a cuestionar a Dios, hermano. Y si le cuestionamos a Dios, ¿qué va a pasar? No nos van a bolilla. Porque Él hace como quiere. Por eso es soberano.
eso quiere decir que es soberano. Nadie le dice lo que tiene que hacer. Es más, toda la creación hace lo que él dice. Hasta el diablo tiene que hacer lo que él dice. Siendo diablo, rebelde y malo, tiene que hacer lo que Dios le dice. Si Dios le dice lo toca, lo toca. Y si le dice basta, el diablo se va a la cucha. ¿Cuánto dicen amén? Sí. El Señor dice fuera diablo y se va a la cucha el diablo. Cuando el Señor dice a quién le puede tocar, hasta ahí no, y va el diablo, y hasta ahí no. Y hay, o hay del diablo que toque un cachito más donde Dios se lo permite. A la cucha de vuelta al diablo. Es así, pues, hermano. Ese es el papel del diablo. El diablo es un perrito de Dios. No hace nada que Dios no le permita, pero ¿cuándo Dios le permite? Cuando nosotros le damos motivo. Entonces el diablo viene con todo. ¿Cuánto dicen amén? Pagamos la consecuencia, hermano, de nuestra desobediencia. Con mucho cuidado con eso. Ahora, nosotros, hermanos, tenemos que entender que todos estos momentos difíciles no se comparan en nada, hermano, con lo que va a venir cuando estemos en la gloria de Dios. O sea, todos estos momentos de lucha, de que usted llora, de que esto, de que se amarga, de que está triste, no es nada. Porque tiene toda la eternidad, hermano. Toda la eternidad. Usted no sabe cuánto es la eternidad. La eternidad no se termina nunca. Es eternidad, la misma palabra lo dice, es eterno. Tiene toda la eternidad para no llorar, para no sufrir, para tener gozo, para tener alegría, para no estar enfermo. ¿Cuánto es eso? Qué tremendo, ¿no? O sea que este breve lazo de tiempo, está hablando de nuestra vida, es una vida corta, hermano. Llegamos a los 80, llegamos a los 90, no sé si llegamos a los 90. La mayoría quedamos a mitad de camino. Se nos termina el hilo. ¿Cuántos dicen nada? Y después de eso, ¿qué viene? Una eternidad. O sea que 100 años, que vivamos 100 años sufriendo, vale la pena. Si después tengo millones y millones y millones y millones y millones de años, toda una eternidad, no está tranquilo. ¿Cuánto dicen Darío? A veces Darío dice, no, vamos a terminar este trabajo hoy, así mañana descanso. Allá Darío, y trabaja 5 horas más y al otro día descansa. Trabaje en este tiempo que Dios le está dando de vida para poder descansar toda la eternidad. Y si no trabaja en este tiempo, no sufre y no padece, sujetándose a la soberanía de Dios, allá va a seguir sufriendo. ¿Cuánto dicen amén? Yo sé que la palabra está siendo clara de por qué nosotros estamos sufriendo. Ahora, según este pasaje que estamos viendo acá, el apóstol Pedro dice, escuche bien, hay 4 propósitos por los cuales Dios quiere que usted sufra. Para usted también, hermana, preste mucha atención, para todos, porque todos estamos pasando por situaciones difíciles, a veces queremos, y que a veces medio que uno está ahí con dolor en el corazón, con angustia, con esto. Ahora, ¿por qué pasa eso? Acá la palabra lo dice. Hay 4 propósitos. El primero de ellos, gloria a Dios, el sufrimiento te perfecciona. El sufrimiento te afirma. ¿Afirma en dónde? Ahora va a ver. El sufrimiento te establece. ¿En dónde? Ahora va a ver. Y el sufrimiento te fortalece. ¿Cuánto dicen? Yo veo a algunos pastores por ahí que andan medio cachivacheando. El otro día le di a uno que estaba medio ahí. Y yo lo miro, ¿no? Ni si vos siempre andás tan tranquilo, ¿sabés las que pasé? Y sabés las que me faltan todavía. Pero ¿para qué hace Dios eso? Para que cuando más sufrimos, cuando más tranquilos estamos. ¿Y cómo aprendemos eso? Fue el cuero. El cuero es el que enseña, pues. A mí nadie me lo conté con un varón de Dios, me dijo, no, porque vos mirá que el camino del Señor, el ministerio es... Habló como límite de parar, hermano. Sentí como chico. Si vos hubiese pasado lo que pasé yo en estos últimos años, no sé si no, porque yo a mí, allá se me fueron 5 hermanos que diezmaban fuerte en la iglesia. Yo nunca tuve hermanos que diezmaban fuerte. Es un pueblo humilde, ¿cuánto dicen gloria a Dios? Y cuando vino uno que traía un rico diezmo, quería mandar a la iglesia. Mi hermano, no tu diezmo. Fuera. ¿Cuánto dicen algo? Y hay unos que dicen, ay, porque se me fue el baterista, qué lucha estoy pasando, qué momento. Y dicen, no, hermano, es el momento más difícil en el ministerio. ¿Y cómo aprendemos? En el sufrimiento. Cuando todos te critican, cuando todos te difaman, yo estoy contento. Por ahí algunos salen que no sé por qué, pero hablan mal de mí, yo me pongo contento.
Hay pastores también que se enojan y dicen barbaridad, no me conocen. Pero, ellos hablan. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? ¿Y yo me voy a enojar? Sí, yo soy lo que se enojan. Yo estoy tranquilo, yo sé quién soy. Y yo sé cómo estoy caminando delante de Dios. Ahora usted lo critican, le dicen esto. ¿Y por qué se hace problema? Hay gente que no duerme porque me dicen, porque me dijo, porque me ataca. ¿Cuál es el problema? Ahora, el problema está que si lo que ellos están diciendo es verdad, ahí sí me voy a preocupar. Que se calle la boca para que la gente no se entere quién soy. ¿Cuál es el nombre de Dios? Pero bienaventurado cuando hablen en contra de vosotros mintiendo, dice. Pero por mí yo les escribo el argumento para que hablen. A mí me beneficia delante de Dios. Más gracia viene sobre nuestra vida. Pues. Ahora, hay muchas situaciones que Dios permite para formar algo en cada uno de nosotros. La primera parte que vamos a ver, hermanos, gloria a Dios, es cuando Dios te perfecciona. Dice que Dios os perfeccione. ¿Qué significa esto de que Dios te perfeccione? La palabra perfeccione es una palabra griega, se traduce de un término griego, katartizo, que significa restaurar. Katartizo significa, katartizo con K y Z, katartizo significa restaurar, hacernos aptos. Restaurar, hacerte apto, reparar y ajustar. Fíjate todo lo que significa catartizo. O sea, dice que el mismo Dios os perfeccione. O sea, que Dios te restaure, te ajuste. O sea, que vaya ahí haciéndote algunos ajustes. Se te aflojó una tuerca, te sacó un tornillo, te puso un parker, te acortó la correa, te estiró los engranajes, te puso un poquito de aceite, te hace apto. ¿Para qué? Para la carrera. Usted agarra un coche para la carrera y ¿qué tiene que hacerlo? Y lo tiene que preparar, restaurar algunas cosas. Bueno, Dios hace lo mismo. Restaura tu máquina para que corras con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Hebreos capítulo 12, versículo 1. Pero primero, despojándonos de todo el pecado y el peso que nos asedia. Entonces, ¿qué hace Dios? Te restaura, te pone apto, empieza a sacar cosas que te están haciendo de tropiezo para que puedas correr con paciencia y con esmero una carrera larga que tenemos hasta llegar a la meta. Ahora, eso significa, hermano, la palabra catartizo. Catartizo quiere decir, o sea, te perfecciona. Catartizo quiere decir que Dios te restaura, te hace apto, te ajusta, te prepara, gloria a Dios, para la carrera. Él ajusta tus caminos tratando con cada uno de ustedes y llevándolos a la madurez. O sea, trata con cada uno de ustedes, los mete ahí en el fuego y los va perfeccionando para que lleguen a la madurez. Ese es el trato de Dios. Eso quiere decir que Dios te quiere perfeccionar. Después dice que también, lo de Dios, nos afirme. O sea, esta palabra griega afirma es un término griego esterizo. O sea, ese, no es ese sola. Ese se pronuncia es esterizo con Z. ¿Qué significa esterizo? Establecer con firmeza. Ahora, establecer, ¿qué quiere establecer Dios con firmeza? Dios quiere establecer tu carácter con firmeza. Mira cómo el diablo, ¿no? Este hombre con el que yo me encuentro, que todos los días me compra un helado, yo sé que me lo compra de lástima. Él me llama como diciéndome que me hace notar como que, ay, pobre pastor, heladero. A veces me dice una, a veces dos, a veces me compra tres. Yo sé que me compra de lástima, yo le doy gracias a Dios porque yo gano 4 pesos por cada helado. Cuanto más lástima me tiene, es cuanto más me compra y cuanto más gano. Sí, gloria a Dios. ¿Y sí? Entonces, gracias a Dios por su lástima. Y siempre me está hablando, ¿no? Como de, y yo lo miro, yo me callo la boca, yo no digo nada. Mire como el diablo, ¿no? Porque allá en la iglesia donde voy yo le llevo 300 todos los domingos para Dios. Y cuando el pastor se va a España, yo lo doy. Hay que cortar el pasto y yo corto el pasto. Hay que arreglar y yo compro la tribu. Mirá lo que me dice el diablo. Aquel allá le da 300 o 1200 por mes de regalo. Ahí puede haber un día. Más la plata que le da para esto, más la regala, o sea que el pastor le está dando como 2500 pesos por mes. Y a vos tus ovejitas no te dan nada.
¿Cuánto dicen gloria a Dios? Qué tremendo, ¿no? Eso es lo que te dice el diablo. Yo escucho, o sea, no me lo dice, pero yo ya estoy viendo con qué intención el diablo me está hablando. Y yo lo escucho nada más. Ah, sí, qué bueno. Ah, sí, qué bueno. Sí, sí. Oh, porque allá la iglesia grande, el templo $50.000. Ah, nosotros tenemos 800 pesos, pagamos los ladrillos. Gracias, Señor. Ahora nos faltan 2.000 para la chapa. Pero ya está, Dios va a proveer. Ahora yo me voy a poner a yangar, como dicen el poliajú, como dicen acá en Corrientes, porque aquí tiene un templo de 50 metros. A mí no me interesa, ¿cuánto dicen gloria a Dios? ¿Y por qué usted siempre cuando el diablo viene y le cuenta lo bien que la está pasando, el otro queda todo ahí? Ay, ¿y yo por qué estoy así, Señor? Si yo voy a la iglesia, yo no soy tu hija. Si fuera su hija, no se quejaría. Elías, vos te compraste un Tetris, ¿cómo es que decimos? El Tetris, un Tetris, se compró no sé qué. Me estuvo ahí escribiendo unas monedillas, no sé de dónde anduvo haciendo algunos trabajillos, medio no sé de qué manera. Se compró un Tetris el tipo. ¿Por qué no me pide a mí que le compre un Tetris? Pues no se lo voy a comprar. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Ahora él se queja porque yo no le compro un Tetris. Si se queja no le pelo. Porque nuestra economía y las entradas, nuestros recursos están apuntando a la obra y apuntando a otras cosas. No queda para un Tetris o una pelota número 5 que anda rompiendo ventana ajena y después yo tenga problemas con los vecinos. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Ahora, si él viene y me dice, ¿por qué no me compró un Tetris? Yo le voy a decir, porque no quiero. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Si yo le digo a Dios, ¿por qué Dios no me da $50 millones? ¿Qué me va a decir Dios? Porque no quiero. Si quiero te lo doy, si no quiero no te lo doy. Y cuando me lo da, gracias. Y si no me lo da, gloria a Dios. ¿Y por qué te se enoja con Dios? ¿Y por qué le reclama tantas cosas a Dios? ¿Por qué le dice a veces cuando está hablando, ¿y por qué esto? ¿Y por qué el otro? ¿Y sabe qué hace Dios? No te contesta. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Porque está filmando tu carácter. Dios quiere formar personas de carácter. Dios no quiere chicos malcriados. ¿Cuánta gente hay en las iglesias hoy? Dios me tiene que dar esto. Y cuando Dios no me da, nada, raje con Dios. ¿Y qué hace Dios? Se mata la risa. ¿Se hace problema porque nosotros no vamos más a la iglesia? Porque se pone contento del diablo. Dios nos mira nomás. Dios no puede hacer nada en contra de lo que nosotros decidimos. A veces nos encaprichamos. Pero ¿qué está haciendo Dios a través de estas situaciones, hermano? Está perfeccionando, está restaurando. ¿Va entendiendo? Está ajustando las clavijas para que pueda caminar derechito con el codo torcido. También quise acá la palabra afirmar, del griego esterizo, es establecer con firmeza. ¿Qué es lo que está estableciendo con firmeza? Tu carácter, hermano. Porque si no, cuando tenemos gloria a Dios y cuando no tenemos andamos todos malos, ni le miramos a Dios. Dios no quiere ese tipo de hijos. Esos no son hijos. ¿Cuántos dicen algo? Ahora, estamos hablando de establecer un carácter firme, un carácter sólido. Acá tenemos un ejemplo en la palabra de Dios. Una persona que decía, yo, si tú eres Jesús, manda que vaya yo caminando por las aguas. Y salió del agua caminando, todo guapo Pedro. A los pocos metros se hundió. Señor, que esto no te acontezca. Si es necesario voy a dar mi vida por ti. ¿Qué dijo Jesús? Antes que cante el gallo 3 veces. No, si es necesario, muero. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Qué tremendo. Cuando lo vinieron a prender en el Getsemaní, sacó la espada y le cortó la oreja a Malco, el siervo del sumo sacerdote. Y Jesús le dijo, no, porque el que a espada mata, a espada muere. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Pedro era, hermano, una bala perdida. Pedro vio esos 3 tiros, le ponía la chispa y Pedro decía plum, 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 plum. Era un barrilete. Usted a Pedro, cuando pasaba algo con los apóstoles, usted póngase lea los 4 evangelios, tómese el tiempo, empiece a leer la Biblia y lea los 4 evangelios. Y usted va a ver que en las situaciones en las cuales los apóstoles querían saber algo o querían probar algo y que ellos no se querían meter en problemas, ¿a quién le prendían la chispa? A Pedro. ¿Y qué hacía Pedro? Entraba como caballo. Un hombre, hermano, impetuoso. A usted a Pedro le daba media vuelta roja, caminaba hasta la otra cuadra. No paraba. Como los caballos. Hacha la cabeza así y le mete para adelante. El caballo cruza la avenida, viene un avión, le toca bocina, lo cascotea, el caballo no le pela. Él va para allá. No sabe para dónde va, pero él va. Bueno, así era Pedro, como un caballo de bocado. Iba para adelante, no sabía ni en la que se iba a meter, pero él iba.
Ahora, a este hombre, Dios le dice que le entregaba la llave de los reinos de los cielos. Ahora, cuando nosotros leemos la Biblia y vemos que Pedro, que era verdaderamente un desastre, ¿cómo Jesucristo le puede hacer a semejante desastre entregarle la llave de los reinos de los cielos? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? O Jesucristo estaba loco o no conocía a Pedro. ¿Jesús estaba loco? ¿Jesús conocía a Pedro? Sí que lo conocía. ¿Qué sabía Jesús? Jesús sabía que Satanás lo iba a pedir para zarandearlo. Y en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 22, nos habla, gloria a Dios, versículo 30 por ahí, 30 y... fíjate a ver, 31, 32. Dice, Satanás me ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero yo he orado al Padre para que tu fe no falte. ¿Qué le dijo Jesús? Vos sos tan guapo, vos sos tan lengua larga, vos sos un barrilete, vos sos demasiado impulsivo, ya me estás colmando la paciencia, Satanás me pidió para zarandearte y ¿sabe qué? Yo le di permiso. ¿Ahí en la Biblia dice que Jesús le dio permiso? No dice. Pero cuando nosotros vemos los acontecimientos posteriores nos damos cuenta que Satanás vino y pidió permiso. Le pidió permiso a Jesús para zarandear a Pedro. Imagínense cómo estaba la situación, que hasta Satanás, hermano, Pedro ya le había colmado la gota. Hasta el diablo ya no aguantaba a Pedro. Dijo, dámelo porque yo no lo aguanto. Dámelo que lo zarandeo. ¿Qué dijo Jesús? Te lo doy, pero no toques su vida. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Lo mismo le pasó con Job. Toca todo lo que tiene, le dijo el Señor, pero no toque su vida. Y Job perdió todo, hasta los hijos. Pero el diablo no pudo tocar la vida de Job. Ahí vemos, hermano, que Satanás es un perrito de Dios. No puede hacer absolutamente nada que Dios no le permita. Y hasta donde Dios le permita, y hasta ahí llega. Y ahí no puede cruzar. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, dice la palabra de Dios que Pedro fue pedido para ser zarandeado como trigo. ¿Y qué dice Jesús? Yo le dije a mi Padre que te saque de esa prueba. ¿Dice eso? ¿Qué dice la Biblia? Él rogó al Padre, porque Jesús ya le había dado permiso a Satanás para zarandearlo, que cuando llegue ese momento no falte la fe de Pedro. Y no faltaba mucho para que pase eso. Cuando llega ese momento, gloria a Dios, se confirmó la palabra que Jesús le había dicho. Satanás agarró a Pedro, lo subió a la zaranda y lo zarandeó como trigo. No solamente negó 3 veces al Señor, sino también que maldijo. Cuando ustedes después lean los evangelios, Jesús maldijo al Señor. Pedro maldijo a Jesús, lo negó y maldijo. ¿Fue zarandeado o no fue zarandeado? ¿Pecó Pedro o no pecó Pedro? Ahora, fíjese lo que dice ahí ese pasaje. Léame ese pasaje completo, en voz alta. El pasaje ese 20... Completo. Dijo también el Señor, Simón, he aquí Satanás ha pedido para zarandearlo como a trigo. Pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte. Una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Y una vez vuelto ¿de dónde? ¿Fue a su mandado, Pedro? Una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Esta palabra confirma, ahí en ese evangelio, es el mismo término esterizo. O sea que ese confirma de este Lucas 22:32 es el mismo afirma de Pedro 5:10. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Por eso, a veces cambian las traducciones, pero por eso necesitamos ir al original para ver qué verdaderamente es lo que se dice. Ese confirma quiere decir que afirma. O sea, el Señor le dice, una vez vuelto de la que te mandaste, después que te arrepentiste y volvés a mí, confirma a tus hermanos. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Ahora, ¿cómo iba a confirmar a sus hermanos? En la fe. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Iba a confirmar a sus hermanos con un carácter sólido, hermano. Él ya no venía arrebatado, Pedro contra el mundo. No. Él ahí aprendía
Y cuando ahí ya había aprendido, después de tener un encuentro con el Señor, gloria a Dios, el último encuentro que lo tuvo ahí, a las orillas del río, en San Juan capítulo 21, cuando Pedro se tiró de la barca, se ciñó las ropas y fue nadando hasta Jesús. Y dijo, Señor, tú sabes que te amo. Ahí ya Pedro lo había entendido. Y cuando él era joven, iba donde quería. Pero ya después de viejo, gloria a Dios, era Dios el que lo iba a seguir. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Dándole a entender que a partir de ese momento era Dios el que iba a controlar su vida. Ahora, ese es un carácter sólido, hermanos. Dios quiere que nosotros dejemos ser guiados por Dios. Él tiene un carácter sólido. No, hoy Dios me guía, mañana no, Señor. Mañana hago lo que quiero. Bueno, con muchos cristianos así. Hoy dicen lo que hace Dios y mañana hacen lo que les parece. La palabra de Dios dice que son personas de doble ánimo, fluctuantes. Van para un lado, para el otro, son llevados por los vientos, como las aguas del mar. ¿Cuántos dicen amén? Son inconstantes. Apóstol Judas dice, espuman su propia vergüenza. ¿Qué es espumar su propia? ¿Qué hacen los mares? Usted tira todo al río, ¿no? Allá en el medio del río y tira la basura, la cochinada. ¿Y a dónde aparece eso después? En la costa. Cuando viene a la costa usted vio la espumita. ¿Qué es eso? ¿Qué forma la espumita? Toda la basura que viene en el río, lo saca. El río saca para afuera. ¿Qué hacen, hermanos, los que no tienen un carácter firme? Espuman, sacan para afuera. Muestran su propia vergüenza. O sea, la basura que hay dentro de ellos. ¿Cuánto dicen que ya más claro, échele agua. ¿Cuánto dicen amén? Pero no agua del río que está contaminada. ¿Está entendiendo? Ahora, entonces, así era como Pedro iba a confirmar a sus hermanos, hermano. Él tenía que ser tratado, su carácter tenía que ser tratado. Dios tenía que enseñarle cómo debía someterse y sujetarse para poder ser de bendición a otros. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Ese era el propósito de Dios con Pedro. Pedro era muy impulsivo. Hay algunos que son impulsivos. Con Apóstol Pablo dice, para que la grandeza de las revelaciones no me exaltara, Dios dio un aguijón en mi carne. ¿Qué era Apóstol Pablo? Orgulloso. ¿Por qué pasó todo lo que pasó Pablo? Porque era un orgulloso. Era orgulloso. ¿Qué pasó con Pedro? Lo confrontó. Ahí podemos ver el carácter de Pablo. Entonces Dios lo tenía sometido de esa manera. ¿Por qué? Porque en donde Dios le daba un poquito de soga, a Pablo no se aguantaba ni él. Ni el diablo lo aguantaba. Se le subía los humos. Ayer estábamos hablando con mi esposo, un hermano. Me dice, ¿por qué esto? Yo no, acá sinceramente, yo no. Ahí. Lamentablemente para él. Pero esto le está pasando por rebelde. Ya ni él se aguanta. Porque ya, como un enfermo o una cosita más, ya ni él se aguanta. Y erró completamente el camino. Se recontra fue de lo que verdaderamente Dios lo había llamado a hacer. Ahora, Dios quiere afirmar nuestro carácter para que nosotros no hagamos eso, hermano. Que andemos haciendo lo que se nos dé la gana, diciendo que somos cristianos. Entonces Pedro tuvo que aprender a sujetarse y a someterse. De esa manera Dios estaba tratando con Pedro. Esa era la forma de afirmar, gloria a Dios, el carácter de Pedro. Dios tenía que afirmar su carácter. Antes el carácter de Pedro era un carácter voluble. Pedro era inestable. Un rato estaba bien, un rato estaba hecho un... ¿Me entiende, no? Pero Dios tuvo que tratar con él. ¿Para qué? Para afirmar su carácter. Y una vez que él tenga un carácter afirmado, con ese carácter afirmado puede ser de testimonio para los demás. Y confirmar a los demás. O sea, ayudar a los demás cuando están pasando por ese valle de la sombra y de la muerte. O sea, que los demás también sean establecidos. Que los demás también sean afirmados. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Ahora, también dice gloria a Dios que este es el propósito de la afirmación del carácter que Dios quiere formar en nosotros. Pero también dice la palabra de Dios que nos fortalece. Y esto habla, hermano, de la fortaleza y del vigor espiritual. El pasar por estas situaciones difíciles. Nosotros caminando en obediencia a la palabra, orando y ayunando, nos fortalece espiritualmente. ¿Para qué? Para que no bajemos los brazos, para que no desmayemos y para que podamos llegar al otro lado. Entonces dice gloria a Dios. En las situaciones malas, en las situaciones buenas de la vida, siempre tenemos que caminar en obediencia a la palabra de Dios. Y cuando estamos pasando por un momento difícil, hermano, la paz no puede faltar. También dice que el cuarto aspecto, gloria a Dios, el cuarto propósito del sufrimiento de nuestra vida es que Dios nos establezca. Dios te quiere establecer. Ahora,
Habla de consolidar y de afianzar un carácter sólido. Escuche bien. Pedro, antes de ser Pedro, ¿cómo se llamaba? Juan el Bautista. Antes de ser Pedro, ¿cómo se llamaba? Era Simón. Pero después dijo, ¿qué le dijo el Señor? Y tú serás Pedro. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y de ahí se agarraron los católicos. Y los católicos dicen, no, la roca es Pedro. Y el primer papa de la iglesia es Pedro. ¿Y sobre quién edificó la iglesia los romanos? Roma, ¿sobre quién edificó su iglesia? Sobre Pedro. ¿Qué dice la palabra de Dios? Que todo aquel que edifica, dice apóstol Pablo, fíjese bien cómo edifica, sobre qué fundamento. El único fundamento válido, ¿cuál es? Jesucristo. ¿Por qué la iglesia católica, hermano, es un desastre? Porque el fundamento de la iglesia católica es un hombre, y no es Jesucristo. Pero acá se equivocan. ¿Saben por qué? Porque él le dijo, y desde ahora te llamarás Pedro, y sobre esta roca, hablando de él mismo, edificaré mi iglesia. La iglesia católica dice que Pedro es la roca, pero la palabra Pedro, escuche bien, deriva del griego Petros. Ahora, y Petros en el griego no significa roca, sino significa una piedrita de cantera. Petros en el griego significa piedra arrancada de una gran roca. O sea, cuando dice Cristo, y sobre esta roca, ¿está diciendo sobre Pedro? No, está diciendo sobre él, sobre esta roca. Yo a vos te entrego el reino, la llave del reino de los cielos, pero sobre esta roca edificaré la iglesia. Si la palabra Petros, significa roca pequeña, arrancada de una roca grande, quiere decir que no era sobre Pedro que estaba edificando la iglesia, sino que la iglesia iba a ser edificada sobre él mismo, sobre Jesucristo. Pero ellos dicen que sobre Pedro, a Pedro le está diciendo porque dice que a Pedro se le entregó la llave del reino de los cielos. Y Pedro tenía la llave de los reinos de los cielos. La tenía, no la tiene más. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Porque los católicos se piensan que Pedro es una viejita que está como alma de llave, ¿no? Ahí en la puerta del cielo, con un llavero grandote. Entonces cuando viene la gente, él abre la puerta y los hace entrar. ¿No es esa la enseñanza de la iglesia católica? Pedro es el portero del cielo. ¿Saben por qué le dio la llave? ¿Saben cuál es la llave que Jesús le entregó a Pedro? En el día del Pentecostés, ¿quién le predicó al pueblo judío? ¿Quién fue el primero que predicó el Evangelio después del derramamiento del Espíritu Santo? Pedro. ¿Quién abrió la puerta para los judíos con la predicación? 3000 se convirtieron al Señor. Les abrió la puerta para que vengan a Jesucristo. En el día del Pentecostés, a los judíos, Pedro. Hechos de los Apóstoles, capítulo 10, la predicación en la casa de Cornelio. ¿Quién fue el primero que fue y le predicó a los gentiles? En la casa de Cornelio se convirtieron a Jesús y recibieron el Espíritu Santo, que después tuvieron que hacer una asamblea en Jerusalén porque los judíos decían no, para los gentiles no. Y Pedro dice, ¿quién soy yo para evitar el derramamiento del Espíritu Santo sobre ellos? Para ellos también era. ¿Quién les abrió la puerta al reino de los cielos? ¿Quién los trajo a Jesucristo a los gentiles? Pedro. A los judíos, Pedro. ¿Quién abrió el reino de los cielos, tanto para gentiles como para judíos? Pedro. ¿Con qué llave? Con la palabra de Dios. Por eso dice que a Pedro se le dio la llave de los reinos de los cielos. ¿Cuántos dicen lo que? Pero Pedro necesitaba que su carácter sea afirmado, establecido. Él necesitaba ser fortalecido, hermano. Ahora, acá nosotros podemos ver, hermanos, que Dios hace como quiere. Un ejemplo clásico en esto que estuvimos viendo de la soberanía de Dios. Dios hace como quiere. Hermanos, Dios permite que el diablo nos toque. Después lo van a leer en su casa. Job capítulo 42. Después de todo lo que pasó Job, cómo Dios lo prosperó. Porque todo lo que predican es eso. Que Dios lo prosperó. ¿O no? Cuando hablan de Job, ¿qué dicen? Job sufrió, Job perdió los hijos, perdió la casa, perdió todo, pero Dios le multiplicó al doble. ¿Usted
Traiga su plata, hermana, traiga 200 pesos y Dios le va a dar 500. No tengo 200, venda el televisor, véndalo por 400 y traiga los 400, Dios le va a dar 800. Usan ese pasaje, ese versículo, para sacarle la plata a la gente. Usted no importa lo que pierda esta noche, deme lo que tenga, no importa lo que pierda, Dios te va a dar el doble. Usted vino a sufrir acá, usted vino a padecer acá, ¿a qué vino? ¿A escuchar la palabra de Dios? Usted para recibir el doble, ¿qué tiene que hacer? Tiene que sufrir, tiene que padecer. Pero no acá, su vida cotidiana. Y después Dios le va a recompensar. Pero el propósito no es que Dios te multiplique casa, que te multiplique vaca, que te dé no sé cuánta yunta de camello, no sé cuánto bicharraco le dio a Job. No, el sentido era otra. Job capítulo 42, y ahí ya terminamos. Lo estaba por dejar, pero recordé que hay una parte muy importante, hermano, en este capítulo de Job. Job capítulo 42. Cuando el Señor le declaró a Job, al diablo quién era Job, varón piadoso, varón íntegro, le dice, ¿acaso teme Job a Dios de balde? No, pero fíjate, no, pero sacale esto, sacale aquello, vas a ver como blasfema. Y Dios dijo, no, es un varón íntegro, un hombre lleno de fe. Sin embargo, le permitió al diablo tocarle. ¿Y qué hizo el diablo? Tocó todos sus bienes, mató a sus hijos. Pero ¿hasta dónde no pudo llegar? No pudo tocar su vida. ¿Qué quiere decir, hermano? Que en el medio del sufrimiento, ¿qué hace Dios? Levanta murallas, pone límites, levanta vallados, con el fuego del Espíritu Santo. Como ciudad amurallada a tu alrededor, dice el libro del profeta Zacarías. Ahora me estoy recordando las escrituras. ¿Para qué? Para que el diablo no te toque. Se levanta como muralla de fuego, como ciudad amurallada de fuego, dice el profeta Zacarías. Acá dice la palabra de Dios en el libro de Job, que Dios no dice, pero es lo que se entiende, que levantó murallas, levantó cercas, hermano, para que el diablo no tocara más allá de donde Dios nos estaba permitiendo. Dios, a pesar de todo, en el sufrimiento, seguía teniendo control. Esa es la soberanía de Dios. Usted está sufriendo, usted está angustiado, usted está padeciendo, quede tranquilo. Dios tiene todo bajo control. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Dios es soberano. Ay, pero estoy llorando, y llore tranquila. ¿Cómo decía Moria? Si querés llorar, llorá. Pero por más que llore, por más que patalee, por más que camine de cabeza la situación, no va a cambiar hasta que Dios no lo determine. ¿Y cuándo Dios va a determinar eso? Cuando usted se ponga en sus manos para que su carácter sea afirmado, para cuando usted sea establecido, para cuando sea afirmado, para cuando esté fortalecida. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Antes no. Así que no llore de balde. ¿Va entendiendo? Job aprendió a conocer a Dios. En el capítulo 42, versículo 1, dice la palabra de Dios. Acá podemos ver, hermano, cómo Job alcanzó mayor comprensión acerca de quién era Dios y de cuál es el trato de Dios. Mire lo que dice, 42:1. Respondió Job a Jehová y dijo, yo reconozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que te sea oculto. Ya que con ustedes, con lo que andan pensando. ¿Quién es el que falto de entendimiento que oscurece el consejo? Así hablaba yo y no entendía. Eran cosas demasiado maravillosas para mí, que yo no comprendía. Escucha, te ruego y hablaré. Te preguntaré y tú me enseñarás. Mira pues ya, o sea, la perspectiva que tenía Job acerca de Dios era diferente. ¿Por qué? Versículo 5. De oídas te conocía. ¿Y qué dice más? Mas ahora mis ojos te ven. ¿Por qué? ¿Cuántas veces pensé que me moría? ¿Te moriste? No. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Pero me parece que algo me va a pasar. ¿Te pasó? No. ¿Cuántos dicen amén? ¿Están entendiendo, no? Ahora, gloria a Dios, sus ojos lo conocían. Pero fíjese lo que dicen. Pero por eso me aborrezco y me arrepiento en polvo de... O sea, se humilló de vuelta Job, porque se dio cuenta, hermano, que tan errado estaba en su discernimiento acerca
de quién era Dios. ¿Cuántos dicen amén? Dios, gloria a Dios, permite todo lo que permite a través del sufrimiento, porque en el mismo sufrimiento Dios está tratando, afirmando, fortaleciendo, estableciendo nuestro carácter, nuestra vida espiritual. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Para qué, hermanos? Para que cuando nosotros estamos pasando por un momento difícil, le demos la gloria a Dios. Y cuando estamos en abundancia, le demos gloria a Dios. Yo he pasado por momentos, hermanos, en los que yo estaba pasando por el peor de los desiertos. Sin embargo, me tocaba predicar a la gente y yo le predicaba de un Cristo poderoso, de un Dios que todo lo puede. ¿Cuántos dicen amén? Yo venía un día, esto sabe bien mi hermano Darío, ayudé a un hermano hasta más allá de donde podía. Después el hermano se abusó, le terminé haciendo una casa. Ya casi cuando faltaba poco para terminar, en esa época eran más de 4.800 pesos. Yo estaba trabajando de sol a sol, el tipo decía que se iba a Paso de la Patria con mujeres, con vino, con farras todas las noches. Y yo dije, no, hasta acá llegué. Me estafó. Yo estaba luchadísimo. Yo nunca contendí con Dios, pero en mi corazón decía, ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Ayudo a todo el mundo y el que no me degüella pasa por el lado. El que no me estafa, al que ayudo después sale, me basurea, me difama, ensucia a mi familia, se mete donde no se tiene que meter, se mete con mis hijas, se mete con esto. Gente a la que hemos ayudado, yo decía, y me sigue pasando. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Yo solamente decía, no le cuestionaba, digo, yo nomás me decía, ¿por qué será? Tranquilo. Y en esos momentos difíciles, en cuando uno ya medio como que está hecho una hilacha espiritualmente, ¿no? Decepcionado, no con Dios, sino con la gente, la tan mala voluntad de la gente, ahí venía uno, milagro acá, milagro allá. Ahí fue cuando pasó el milagro ese de la que echó el sapo, ¿se acuerdan? La endemoniada esa que vino del Chaco, que tenía 85.000 millones de demonios, que echó el sapo muerto con la brujería, todo, que se libertó. La nena del Chaco, ¿se acuerdan de Priscilita? Que ya estaba agonizando, esa noche la desconectaban, fuimos a orar por ella, milagro instantáneo, Dios le devolvió la vida. Y usted dice, mirá cómo lo usa el pastor. Usted no sabe cómo yo estaba en ese momento. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Personas que han venido moribundas cuando fuimos a orar por allá a Clotilde Company, que murió, estuvo 15 minutos muerto, oramos por ella, Dios la resucitó. ¿Qué hizo esa persona? Fue mi peor enemiga, fue la persona que más, hermano, nos difamó, nos odió y vaya a saber cuántas otras carroñadas levantó en contra mí y de mi esposa y de los hermanos y del ministerio. Y en esos momentos, cuando uno se quiere decir, bueno, basta Señor, llévame, en donde aparecen otras necesidades, a las cuales nosotros le tenemos que decir que hay un Dios de amor, de misericordia, que te da gozo, que te da esto, que te saca de toda situación. Pero nosotros, ¿dónde estamos? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Y cómo podemos hacer eso, hermano? Cuando tenemos un carácter afirmado, establecido, que el mismo Dios os fortalezca, establezca, los afirme. ¿Qué es lo que tiene que afirmar? Tu carácter. ¿Cuántos dicen amén? Si no, sería muy fácil ser cristiano, ¿no? ¿Cuántos dicen la gloria a Dios? No, hermano, esto no es fácil. Acá en San Martín y no sé qué, y Salta me parece que es, dicen, pare de sufrir. ¿Qué dice la Biblia? Venga a sufrir por Cristo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Que hay recompensa y hay victoria. Hay sufrimiento, pero hay victoria, hermano. Los otros no sufren, pero te quiero ver después lo que va a pasar. Inconscientemente, porque sufren más que nosotros. No tienen a quién acudir. Nosotros sí tenemos a quién acudir. Por eso dice Job, gloria a Dios, haz ahora mis ojos que ven. Vamos a ponernos de pie un segundito nada más.